¿Te parece, no? Muy bien. Señores congresistas, estas jornadas nos han permitido gozar de situaciones de privilegio. En este caso, por la compañía de dos prestigiosos juristas de España y de Brasil. Va a culminar esta jornada diurna con la disertación de José Almagro Nocete y posteriormente de José Carlos Barbosa Moreira. Como dijo el doctor Barrios, el primero disertante es el doctor José Almagro Nocete, catedrático de Derecho Procesal, primero en la Universidad de Salamanca y actualmente en la Universidad Nacional a Distancia de Madrid. El tema a tratar por el doctor Almagro Nocete es el derecho a la jurisdicción. Señor Presidente, muchas gracias. Señoras, señores, queridos colegas, en esta mini conferencia voy a tratar algunos aspectos del derecho a la jurisdicción al filo de un último trabajo que he confeccionado para unos comentarios en 12 tomos de la Constitución española. Es una obra colectiva que estamos realizando los juristas españoles y me ha correspondido el estudio del artículo 24, que es capital dentro del sistema jurídico como pieza que compendia los conceptos fundamentales de nuestra disciplina de derecho procesal. Artículo que establece el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de las personas. El artículo que también enuncia una serie de derechos subjetivos que componen en conjunto la garantía del debido proceso. Según una línea doctrinal clásica, la ciencia del derecho procesal descansa sobre tres conceptos fundamentales: acción, jurisdicción y proceso. La profundización en el estudio de estos conceptos condujo a la emancipación del derecho material del derecho procesal del llamado derecho material. En especial, como sabemos, el origen científico de esta disciplina se sitúa en la llamada polémica fundacional, que fue origen, causa de fructuosas especulaciones, pero que en definitiva degeneraron en el bizantinismo y llegaron a producir hastío. La relatividad histórica de estos tres conceptos, estos tres pivotes que delimitan y fundan el sistema de garantías para la aplicación del derecho, desembocaba en un escepticismo, y de ahí el calificativo de trípode desvencijado que algún autor conocido propinó a la famosa tríada. La explicación del desencanto la había proporcionado de manera autoelocuente la implantación de los totalitarismos en las dos Europas, la oriental y la occidental. En particular, desde un punto de vista científico, el trasplante de valores se hizo más ostensible en Alemania e Italia bajo el nazismo y el fascismo, puesto que ambas naciones eran cuna del moderno derecho procesal. El llamado derecho de accionar, entendido como medio de hacer valer ante los tribunales activa o pasivamente los propios derechos, era conculcado, objeto de torcidas manipulaciones, desconocimiento de los derechos subjetivos, privación de acción
a determinados derechos, administrativización de la justicia o conversión de la tutela jurisdiccional contenciosa en pretendida tutela de jurisdicción voluntaria. Se incurrían en abiertas o soterráneas denegaciones de justicia. Los jueces y tribunales, expresión del poder jurisdiccional, se sometían a los dictados de los gobiernos e incluso como autorizados intérpretes de una voluntad política, aplicaban la ley de la manera que más convenía al poder. Las jurisdicciones especiales, sobre todo en materia penal, remelaban a los auténticos jueces y se erigían en encubiertos órganos policíacos y represores. El proceso, finalmente, delicado mecanismo de contradicción y de igualdad entre partes, preordenado a la obtención de una sentencia justa, se utilizaba como farsa purgatoria de intereses de Estado y como medio de realizar injustas indicaciones revestidas de formalidades. Ni que decir tiene que este cuadro sombrío, caricatura de una recta administración de justicia, es manifestación de la corrupción del poder político y persiste en todos aquellos países cuyos regímenes políticos, como son los sometidos a dictaduras, violan, dejan los derechos humanos reconocidos por las declaraciones y pactos internacionales. No se puede caer en la ingenuidad de pensar que la justicia de los hombres esté libre de tachas o de lacras, pero puede legítimamente aspirarse a que la justicia que organiza la sociedad por intermedio del Estado se inspire en la realización de los valores estimados como más caros por los ciudadanos, libertad e igualdad, y establezca las condiciones que permitan el desarrollo de estos y se contengan medios correctores de las posibles injusticias producidas también por los propios órganos jurisdiccionales, aunque lógicamente el repertorio de medios tenga sus límites. Ocurrida la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental e Italia, que renacían a la democracia política, desarrollan la práctica iniciada por el movimiento constitucional moderno de constitucionalizar al máximo posible principios, derechos y garantías sobre el poder judicial y acceso de los ciudadanos al mismo. Responde esta práctica a un designio múltiple. De un lado, la constitucionalización evita que por medio de leyes o normas de rango inferior se desconozcan o violen aquellas reglas cardinales, protegidas en todo caso por el sistema reforzado de reforma constitucional. Y, de otra parte, instaurados en ambas cartas constitucionales tribunales de defensa de la Constitución, se confía en la posible declaración de inconstitucionalidad de las normas que contradigan aquellas reglas. Finalmente, en el caso alemán, se arbitró un remedio de tutela específico para la defensa de los derechos subjetivos públicos. En España, tras el largo paréntesis del régimen político autoritario anterior, la vigente Constitución ha seguido este ejemplo, que ha merecido incluso algunas críticas doctrinales por entenderse que la reiteración en preceptos constitucionales de normas reconocidas con rango legal resultaba innecesaria, sin tener en cuenta que precisamente esta reiteración, en otros casos inexistente, es la que permite reforzar normativa y jurisdiccionalmente estas garantías. Cobra así inicial vigor y empuje una reciente parcela del saber jurídico, el derecho constitucional procesal, o conjunto de normas constitucionales que regulan el poder judicial, el derecho a la jurisdicción y los principios y garantías del proceso. Desde esta perspectiva, la tríada conceptual del derecho procesal adquiere un inusitado esplendor. El derecho de accionar, construido con dificultad, a través de sucesivas inducciones, por generalizaciones de la doctrina y de las leyes, se eleva a cláusula general de justicialidad, con rango constitucional y por tanto con protección directa del Tribunal Constitucional. Se reconoce como un derecho subjetivo público. Los jueces y tribunales que se integran en la jurisdicción han de reunir, como todos sabemos, determinadas condiciones. Todas ellas se resumen en la garantía de juez natural
o en el derecho que el ciudadano tiene al juez ordinario predeterminado por la ley. En fin, si el ciudadano justiciable demanda la actividad jurisdiccional, el discurrir de la actividad del juez y de las partes se desarrolla conforme a un método legal que se llama proceso. Pero el proceso es actividad que debe salvaguardar los bienes de la persona, que están protegidos por la Constitución. Es pues, en cuanto proceso recto, proceso debido, que como tal ha de ser estudiado y aplicado. El derecho constitucional procesal, en la proyección concreta de estos tres conceptos básicos, se torna así en la última razón jurídico-positiva que sirve de basamento a la justicia. Justicia fundamentum re novi. Y traigo a colación cómo la moderna doctrina procesal española dedica especial atención al examen de estas materias, y por eso se ha podido decir recientemente que el derecho procesal, eso debe ser el derecho del Poder Judicial dentro del Estado, tal como lo definía mi colega, el profesor Montero Aroca. La expresión derecho a la jurisdicción sustituye en este sentido, de acuerdo por supuesto con otros autores en esta materia, al vocablo acción. He construido los contenidos concretos de este derecho a partir de la legislación española, a partir de la afirmación de un gran procesalista argentino, Hugo Aquino, sus afirmaciones y sus estudios sobre acción y jurisdicción, ideas que se corresponden y de las que, como afirmaba, puede decirse llevado a un último análisis, que la acción es el derecho a la jurisdicción. Expresión que también ha tomado carta de naturaleza en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que la utiliza frecuentemente con referencia al estudio concreto y a la aplicación concreta de este artículo 24 de la Constitución española. Entiendo que el derecho a la jurisdicción es un derecho de carácter instrumental, pero con un derecho material de fondo, un derecho fundamental de fondo, que es el derecho que permite la defensa jurídica de todos los derechos, que es un derecho fundamental de la persona humana. Es el derecho a exigir la prestación jurisdiccional en un proceso según las pretensiones deducidas para la aplicación coercitiva e imparcial de la ley al caso concreto. Derecho de trasfondo y natural, pues instrumenta formalmente este derecho de la persona humana a la defensa jurídica, que sustituye un derecho anterior y primario, el derecho a autodefenderse. No entraré en los aspectos relativos a los sujetos, al objeto, a la actividad, cuando señalaré brevemente cómo la nota de efectividad a la que alude la Constitución tiene una gran riqueza aplicativa, una gran fuerza expansiva en su interpretación por el Tribunal Constitucional, por cuanto que esta efectividad debe de situarse en la expeditividad de la tutela, o sea, en las facilidades para la obtención de la tutela jurisdiccional, en la ausencia de obstáculos que impidan o demoren la prestación de la tutela. El costo excesivo de la justicia, el principio solve repete, la vía administrativa como obstáculos previos al proceso, la necesidad de actos previos a los propiamente jurisdiccionales, las dilaciones en la administración de la justicia, son todos valladares que se oponen a la efectividad de la tutela. No debe, por tanto, olvidarse para la recta interpretación constitucional del precepto, que aunque no haya en la Constitución española una referencia expresa al principio de libre acceso, en definitiva, es este principio de libre acceso el que está condicionando toda la efectividad y todo el entendimiento recto de este derecho. Es además en este sentido como se plantean los autores alemanes y italianos, con equivalentes preceptos constitucionales, la interpretación de la efectividad, analizando la licitud de determinadas imposiciones legales que obligan al ciudadano a pasar antes de acudir a la jurisdicción por instancias administrativas o por órganos pseudo-jurisdiccionales
independientemente de que estos requisitos no supongan una última posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional. Y lo mismo también una accesibilidad de la justicia desde el punto de vista económico. Pero el derecho a la jurisdicción, en definitiva, desde este punto de vista, no es más que un derecho abstracto, aun cuando con todos estos contenidos a los que hago referencia, más lo importante, yo considero, de cualquier sistema jurídico procesal, más que el derecho a la jurisdicción en sí, es el régimen de legitimaciones. A través del régimen de legitimaciones se descubre la organización política y el modelo de sociedad de un determinado ordenamiento jurídico. Tras la nota de legitimación, tras el concepto de legitimación, subyace una gran dosis de politicidad. Considerado el derecho a la jurisdicción como un derecho general de accionar, o sea, un derecho a promover, continuar y agotar la actividad jurisdiccional en relación con un caso concreto, o bien un derecho correlativo, un derecho general de seccionar, es decir, un derecho a reclamar tal actividad con una finalidad contraria, falta por establecer la razón jurídica que mueve al órgano jurisdiccional competente a decidir sobre los derechos o intereses legítimos cuya tutela se solicita en un sentido o en otro. Esta razón jurídica, que es donde radica el efectivo poder del ciudadano para vincular al juez competente a que dicte una sentencia de fondo, es la legitimación. El concepto de legitimación no está formulado explícitamente en nuestro texto constitucional con referencia a la jurisdicción ordinaria, pero sí luego aludido permanentemente al referirse a la organización del Tribunal Constitucional. El régimen de legitimaciones, establecido por el sistema jurídico varía, decía antes, según los condicionamientos políticos de una sociedad dada, y en especial según el alcance que tenga el derecho privado y el grado de colaboración ciudadana que quiera reconocerse para conseguir la observancia general del ordenamiento jurídico. De aquí que, si hablamos de manifestaciones del derecho a la jurisdicción en los distintos órganos especializados que componen toda la jurisdicción ordinaria, tenemos que examinar puntualmente cómo está regulada la legitimación el derecho a la jurisdicción civil, el derecho a la jurisdicción penal, el derecho a la jurisdicción contenciosa administrativa o el derecho a la jurisdicción constitucional, porque eso nos da inmediatamente la pista de cuál es realmente el sistema jurídico y político que impera en un determinado país. Y efectivamente, en el derecho a la jurisdicción civil, de carácter para la tutela de derechos privados, lógicamente tiene que ser la afirmación del derecho a la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pero siempre sobre la base de la afirmación de un derecho que se afirma como tenido, como debe de establecerse la legitimación en un sistema jurídico que sea respetuoso con la privaticidad y que sea respetuoso con un régimen de derecho privado consistente con un sistema de derecho público que cada vez irrumpe más la vida ciudadana y que efectivamente tiene que existir y tiene su razón de ser, pero siempre respetando unos ámbitos que en definitiva obligan a establecer legitimaciones restringidas en algunos supuestos, en los casos de precauciones relativas a la familia o protecciones relativas al estado y capacidad de las personas, bien es sabido que pueda ampliarse esta legitimación en favor de un interés, de un simple interés, incluso también en favor de un interés ciudadano ejercitado por el Ministerio Público, pero siempre con carácter excepcional. Hay que defender un régimen de legitimación restringido en materia privada, cosa que no está ocurriendo en algunos otros sistemas jurídicos que están publicizando todo el derecho y haciendo depender a veces la eficacia de estos derechos
de intervenciones ajenas que no respetan ese ámbito. En materia penal, nosotros tenemos un régimen de legitimaciones donde no solo es el Ministerio Fiscal el que ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal, sino que tradicionalmente es desde anterior incluso a nuestra ley de enjuiciamiento criminal, cuyo centenario conmemoramos recientemente, se da la acción popular. La bondad de la acción popular en materia penal es innegable, porque permite ejercer un control, a su vez político, de los ciudadanos sobre el Ministerio Fiscal, porque en donde existe monopolio puede ocurrir que el monopolio del Ministerio Fiscal, que se traduce legalmente en un deber de ejercitar la acción penal, si no se cumple, si no se cumple, lleva a una infracción de ese deber y, en definitiva, si el fiscal depende del Ejecutivo, a una persecución discriminatoria de los delitos en atención a aquello que convenga y no realmente aquello que obliga de acuerdo con un criterio riguroso de legalidad. Por tal razón creo que la admisión de la acción popular en materia penal tiene una significativa importancia en relación con el sistema político. Hemos experimentado desde antiguo en España una evolución muy positiva en todo lo relativo a la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que de una primera etapa allá por el año 1800, en donde se distinguía entre una jurisdicción contenciosa que obligaba a afirmar la existencia de un derecho preexistente como módulo legitimatorio, y a considerar que todo lo que fuera relativo a otros actos integraban lo que entonces se denominaba una jurisdicción voluntaria en materia contencioso-administrativa, se ha llegado a un control total de los actos administrativos, no solo cuando infringen la legalidad, sino incluso en juicio sobre la discrecionalidad del acto administrativo, para determinar si esa discrecionalidad se ha ajustado a los fines del ordenamiento jurídico. Es decir, si la actividad funcionarial en el ejercicio de la discrecionalidad que otorga la ley está o no cumpliendo los fines del acto administrativo. En consecuencia, nuestra jurisdicción en este punto se extiende también al control de los actos por desviación del poder y se aplica plenamente la doctrina de origen germánico sobre la jurisprudencia de los llamados conceptos jurídicos indeterminados, que permite, cuando hay varias soluciones, no elegir la que se quiera, sino elegir aquella que sea más justa, y obliga, por tanto, de acuerdo con esta doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados, a que el funcionario o el que está realizando el acto administrativo no pueda elegir varias, sino solo aquella que sea justa, y esa la controla además el órgano jurisdiccional. No entro en los temas de jurisdicción laboral o en otros aspectos, pero sí detenerme en cómo ya toda esta interpretación acerca del artículo 24 y del derecho a la jurisdicción en sus distintas vertientes está empezando a ser recogida y tratada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha recogido precisamente en su primera sentencia una interpretación amplia del derecho a la jurisdicción, pues no solamente se ha limitado a tener en cuenta el artículo 24, sino que ha relacionado este artículo con todos aquellos otros artículos de la Constitución que hacen referencia a la propia organización judicial. Es decir, que a través del derecho a la jurisdicción, artículo 24, que tiene una tutela especial y privilegiada ante el tribunal, se pueden estar examinando todos los artículos, todos los preceptos constitucionales que guardan relación con la jurisdicción. Con lo cual, como se ve, nuestro tribunal ha acogido una interpretación expansiva del artículo 24 que se está manifestando en numerosas sentencias. Así, por ejemplo,
en materia de dilaciones indebidas, el Tribunal Constitucional ha señalado ya que se niega el derecho a la jurisdicción cuando el proceso se retarda indefinidamente, porque no puede entenderse desligada la idea del tiempo de la efectividad del derecho a la jurisdicción. De aquí que al mismo tiempo, a través de ese precepto, está entrando en lista toda la temática del juez natural, del concepto de juez natural. Juez legal o natural, como saben todos, son expresiones que hacen referencia al juez auténtico, es decir, al juez cuya imparcialidad está asegurada dentro de lo humanamente posible por garantías, independencia, inamovilidad, responsabilidad establecidas con carácter general. Lo cierto de todas maneras es que la interpretación constitucional de este concepto obliga a conectar con unos valores que están indicados en los textos constitucionales, pero cuya precisión y contenido requiere de un juicio constitucional integrador. Esto es, juez legal o natural invocan siempre conceptos metajurídicos, aunque estén indicados esos conceptos a manera de pistas en la Constitución. No se emplea realmente esta expresión, derecho al juez natural, sino derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Pero la expresión constitucional, aun cuando luego en la interpretación jurisprudencial se está aludiendo a este otro concepto para dar sentido, para dar contenido a ese otro más formal de juez ordinario predeterminado por la ley, que también tiene un sentido muy concreto. Estoy preocupado por el tiempo. No sé si todavía tengo o dispongo de alguna exposición más. 2 minutos. Pero es implacable, como yo dije ya, esto era una mini conferencia, y lo único que he pretendido en esta brevísima exposición es dejar constancia de cómo las referencias a estos valores constitucionales no son referencias abstractas, sino que luego se traducen en una operatividad concreta, que el procesalismo debe situarse en estos lineamientos, porque, como bien decía Calamandrei, el derecho procesal, si se conecta con el proceso entendido como prácticas de secretarios, de abogados y jueces, se convierte en algo triste, en algo rutinario. El proceso hay que conectarlo siempre con las garantías fundamentales de la persona humana. Entonces, tiene sentido aquella frase también de Calamandrei cuando hablaba del proceso como un instrumento vivo, que para el jurista es como el pecho del enfermo, que cuando aplica el oído realmente hay vida, se oye allí latir, se oye el pálpito de la justicia. Nada más.